Lo que yo voy a obtener al hacer esa sumatoria de fuerza por brazo va a ser obtener esto. ¿Qué hago? Nuevamente tengo que dividir entre R y obtengo la posición según el eje Y. ¿Es difícil? Creo que no. No es difícil, es fácil obtener. Listo. Ahí está. Eso es lo que aquí, digamos, no se puede ver, digamos. Tendrías que entender y dice aquí P1 hasta P5, todo esto por 0,5, largo su ecuación, ¿no? Para meter todo eso y tu calculadora va a explotar, ¿no? Entonces, ahí está. Al final de cuentas, el objetivo es el mismo, es la posición. De cualquier forma puedes obtener, no hay lío, ¿no? Pero la clave es obtener, llegar a estos valores que son necesarios. Listo. Yo ya lo he obtenido, ahí ustedes pueden ver. Entonces, seguidamente, ¿qué me dice que tengo que hacer? Calcular la posición de la excentricidad según el eje X y según el eje Y. Ya, ya. Gráficamente, muchachos, fíjense que gráficamente también lo he posicionado. ¿Dónde está la resultante? Con solo tener estos dos valores, yo puedo posicionar. Fíjense, 6.178. Yo sé que B medios es 6.2. ¿Cuál es mayor? Esto, ¿no? Entonces, XR está un poco más atrás. Entonces, fíjense que XR, aquí está, lo he dibujado. XR, fíjense, si esto es XG, fíjense, XR está un poquito más atrás, está desfasado. En el otro sentido, ahí está YG, y aquí está YR. ¿Cuál domina? Sé que YG es 7.2 y lo que yo he calculado es YR 6.888. Ustedes me dirán, ¿cuál domina? Pues domina YG. Es más, tiene mayor distancia. Entonces, fíjense, ahí posicionando, entonces nuevamente dibujando YR versus YG, está por debajo, ¿no? Y ahí está entonces mi posicionamiento. Ahí es donde está ubicado la resultante. Y fíjense, lo que hacemos entonces va a ser calcular YR menos YG, que vendría a ser la excentricidad en X, YG menos, perdón, YR menos YG, que vendría a ser la excentricidad en Y. ¿Por qué dicen algunos, auxiliar, me ha salido excentricidades negativas? ¿Qué significa eso? Ah, ya, ahora mira, date cuenta, ¿por qué te sale una excentricidad negativa? Por el posicionamiento de tu resultante. Si está en este cuarto cuadrante, sabemos que estos valores, ¿cuándo son? Ambos son negativos, tanto en el eje X como en el eje Y, son negativos. Cuando está en el primer cuadrante, ambos valores, pues, tendrían que ser de excentricidades positivas. ¿No? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, así. Entonces, si me sale la excentricidad negativa, lo único que me dice entonces es, pues, la posición. ¿Dónde está ubicado? Justamente esta resultante. Y yo gráficamente acá se los estoy mostrando dónde está ubicado. Listo, entonces calculamos. Lo que tenemos que hacer es calcular estas excentricidades porque no me sirve con el valor negativo. El valor negativo, si es que me saliera, solo me muestra la ubicación justamente de la resultante, nada más. No me muestra otro valor, no tiene otro significado, solo es la posición. Pero lo que yo necesito es que estos valores pues estén en valor absoluto, por eso está acá. Entonces obtenemos XR menos XG, ahí está. Son valores que tenemos. YR menos YG, ahí está. Ambos valores, muchachos, y ambos valores me salen negativos. Ah, ya, correcto, porque yo gráficamente, fíjense, ya lo había dibujado y sí o sí tenía que salirme excentricidad negativa, porque justamente está pues la ubicación de esos resultantes en el cuarto cuadrante, ¿no? En el cuarto cuadrante de este núcleo central. Entonces es por eso que sí o sí me iba a salir negativo. Ahí está. Listo, entonces esto ya sabemos a qué se presentan estos negativos. Y luego, ¿qué me dice la teoría? Ah, ya. Toda la base de la fundación pues tiene que ser a compresión. Y para que exista compresión,
pues tiene que verificarse que esa resultante esté dentro del núcleo central, verificando estos límites que sean menor a b sextos respecto al eje X, b sextos, aquí está, lo estoy relacionando con el eje X con el eje B y el eje Y con el eje L, ¿no? O sea, mi propia formulación estoy sacando acá. Entonces, aquí lo he calculado, b sextos me da este valor y L sextos me da este valor, muchachos. Entonces, si ustedes pueden ver gráficamente o dentro del cálculo, veo que estos valores sí, ambos valores calculados verifican que son menores a lo máximo. Por lo tanto, pues está dentro del núcleo central. Y es correcto, está ahí. Entonces, el primer punto que se basaba en todo esto, fíjense, ahí está. Lo he verificado, entonces, eso quiere decir que toda la base de la fundación está trabajando a compresión. No a compresión pura, porque sé que las fuerzas axiales no son justamente iguales. La excentricidad no es cero. Para que exista compresión pura, estas excentricidades tendrían que ser cero. Y es lo que no va a ocurrir. Siempre va a haber un desfase entre la resultante de la base de la fundación. Entonces, por lo tanto, lo único que tengo que garantizar es que esa resultante esté dentro de ese núcleo. Ahí está, muchachos. ¿Listo? Cumple. Listo. Análisis de presiones. Paso a otro punto. ¿Está, muchachos? Está esta parte. Listo. Ya hemos hecho cumplir. Gráficamente ustedes también están viendo ahí cómo están esas excentricidades. Listo. Paso 2, muchachos. Presión del suelo. Aquí está. Flexión compuesta. No, perdón. Esfuerzos combinados. Esto es el esfuerzo, ¿no? Y aquí tengo los momentos en ambas direcciones, en X y el momento en Y. Ahí está, esta es la formulación, de esto partimos. Hacemos la representación de qué es qué. Momento en X me dice resultante por la excentricidad en Y, momento en Y, excentricidad en X. Gráficamente más eso mostrame. Ya, aquí está. Te voy a mostrar. Tienes tu resultante, aquí está tu resultante. Y el momento en X, pues va a ser un momento que gire sobre el eje X, ahí está. Como está girando sobre el eje X. Entonces, ¿qué es? Resultante, fuerza. Y para que sea momento, tienes. ¿Cuál es su brazo? Excentricidad en Y. Y ahí está el momento entonces en X, que está girando sobre el eje X. ¿Qué pasa con el momento en Y? Ahí está el momento en Y. Tienes la resultante y su brazo, pues va a ser excentricidad en X. Y este momento va a girar sobre el eje Y. Ahí está. Es un momento que va a girar sobre ese eje Y. Ahí está, muchachos. Fácil de entender. Entonces tenemos esos dos momentos. Ahí está, los calculamos. ¿Qué más necesitamos? A las inercias. ¿Ya? Tengo que sacar. No tengo que guiarme del dibujo. No tengo que guiarme del dibujo que me está mostrando acá. En la teoría puede ser que, ya. Fíjense, no sé a cuál es su lado largo, cuál es su lado corto. Aquí no me dice nada. Muchachos. No sé ni su centro de eje dónde es. ¿No? No se muestra gráficamente. O sea, esta descripción está muy pésima, muchachos. Entonces, para guiarse ya servirá, pues, pero falta aumentar. Mal está. El que se anime a hacer la próxima descripción, muchachos, háganlo bien. El que se anime a hacer, hágalo bien. No está bien detallado. Entonces, no me dice cuál es el eje X, cuál es el eje Y, porque estas inercias están pues, en función a un eje. ¿Cuál es tu eje X? ¿Cuál es tu eje Y? Si ustedes revisan la formulación, les voy a mostrar para que me crean. Si yo manejo las fórmulas, ¿qué me dice aquí? Inercia en X, L por B al cubo sobre 12. ¿Cuál será su lado largo? ¿Cuál será su lado corto?
Y si lo has relacionado con el eje X, bueno, está bien esta formulación. En el otro sentido, inercia en el eje Y. ¿Estará bien? Si él ha tomado su eje en función de estas dimensiones, pues bueno, está bien. Pero fíjate, inercia en X, L por B al cubo sobre 3, sobre 2. ¿De mí cuánto es? Inercia en X, B por L al cubo sobre 3. ¿Te das cuenta? Distinto, ¿no? Distinto. ¿Quién se ha equivocado? ¿El AUSI o yo? Puta, no. Vas a decir, no, puta. ¿Quién se ha equivocado? De él seguramente su eje X está en función del eje L, pues su eje X estimado debe estar con la dirección vertical. O sea, esto te digo rotado más o menos, ¿no? Si me entiendes. Rotado. Y su eje Y, pues en el otro sentido. Pero fíjate de mí, mi dibujo. Para eso te lo he hecho. Ahí está. Eje X, eje Y. Es fácil de entender esto, muchachos. Entonces, la inercia yo voy a sacar según el eje X. Ahí está, primeramente. De esta figura. ¿Y cómo es? Según el eje X, base por altura al cubo. Ya. ¿No? Inercia en X, ahí está. B por L al cubo sobre 12. Ya se entiende. Según el eje Y, ahí está, según el eje Y. Ahí está mi eje Y. Estoy dibujando mi eje Y, ahí está. Entonces ahora mi base es esto. Mi altura es esto. ¿No? Es como así entendíamos la fórmula, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12 de figuras, en este caso rectangulares. Entonces, según el eje Y, ¿cuál es tu base? Mi base es ahora esto. ¿Y qué es eso? L. ¿Cuál es tu altura? Mi altura es en este caso, según el eje Y, B. Entonces, L por B al cubo sobre 12. ¿Te das cuenta, muchacho? Ahí está. Entonces, se entiende, muchachos, que estas inercias, o sea, ustedes las pueden denominar. ¿Qué es lo que ha hecho en la inscripción? Lo ha confundido, ha denominado a esto X, a este eje X lo ha denominado, y en este otro sentido lo ha denominado Y. Ya, ahí sí, claro, pues. La inercia va a ser, según el eje X, va a ser, pues en este caso, L por B al cubo sobre 12. Claro, correcto, está bien, solo que su eje está rotado, no está como el de mí, ¿no? De mí está según los ejes correspondientes, como siempre manejamos, ¿no? A veces puede ser que el lado corto, pues, sea mucho más que el lado largo, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Que esto más bien sea 15, suponete, y esto sea 12. Ya, entonces a esto vas a denominar L y a 12 vas a denominar B, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, ya, su inercia vas a verificar y vas a calcular, ya, va a ser muy distinto. Eso es según el criterio, muchachos. Yo en este caso L lo he denominado por el lado largo y B por el lado corto. Y mis inercias están según el eje X, sino según el eje Y, son estas. Ahí está. Para que luego no tengamos errores de cálculo y estemos diciendo, no me sale. Y ahí está, entonces. Tenemos entonces esto. Ahí está, mi momento. Ahí están mis inercias. Nuevamente estoy copiando las mismas, que son estas. He copiado a que se presenten las inercias. El área de la fundación sé que es la base por L, en este caso B por L, ¿no? B por L, la geometría de la losa. Ese es el área de la losa. Y seleccionamos entonces, muchachos, fíjense, es emplazante entonces en la capacidad. La resultante, el área, más menos, reemplazo momento en X, R por la excentricidad en Y, por la posición Y, dividido entre la inercia en X. Ahí está. Más menos el momento en Y, que sería resultante por la excentricidad en X, por la posición en X, dividido entre L por B al cubo sobre 12, la inercia en Y. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Aquí un poquito de números, llevando ese término, en este caso de 12, al miembro superior, ¿ya? Ordenando. Fíjense que tenemos algo en común, la resultante en todos los términos
Y también tenemos esto que es común, solo que no está tan claro, ¿no? O sea, no hay factor común, pero este es nuestro factor común acá, B por L. Entonces lo que hago es factorizar la resultante que es común en todos y este término B por L. Entonces, si factorizo de todo este término, lo que me va a quedar es 1. Si factorizo de todo este término R sobre B por L, pues me va a quedar 12 veces excentricidad en Y por posición en Y sobre L al cuadrado. Y lo mismo para el otro, pero sobre B al cuadrado. Listo. La condición me dice que esta presión, la teoría me dice que debe ser menor a la capacidad admisible. ¿Por qué va a ser mínima? Porque estamos utilizando cargas de servicios. Y si estuviera haciendo la comprobación con carga de mayoración, pues este valor va a superar pues, a la carga admisible. Ah, ya, listo. Entendido. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que ustedes acá tienen que hacer? Aquí tienen, fíjense. Dices, reemplazando valores, ahí está tu presión, todos respecto al centro de gravedad. Ahí está. No sé qué cosa estarás reemplazando. ¿De dónde habrá sacado X barra y Y barra? ¿De dónde habrá sacado? No sé. No dice aquí cuál es cuál. Directamente saca un valor y dice 0.9 es menor a la capacidad admisible. Pienso que su capacidad admisible es mayor a esto, entonces por lo tanto él dice OK. Cumple. Pero de mí, a ver, verificaremos. Tengo todos los términos, ahí está. Las excentricidades en centímetros. La resultante R en kilogramos. Las dimensiones de la losa en centímetros. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar esta presión, pues, para las unidades de kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Aquí dentro de los datos de diseño yo estoy manejando esta capacidad admisible, 1.2, balasto 2.4. ¿Ya? Entonces, tienen que ser, cualquier presión tiene que ser, pues, menor a la admisible. Eso es lo que dice la teoría. Pero, ¿qué presión y en dónde? Tienes acá tu losa, tienes toda tu losa. A ver, voy a marcarlo con otro color. Voy a enmarcar toda la losa, muchachos. Ahí está. Miércoles. Ahí está. Estoy enmarcando toda la losa. Esa es mi losa. ¿Qué me dice? Que la presión, lo que tengo que comprobar es que la presión en cualquier punto de la losa sea menor al admisible. Entonces, esos términos, por ejemplo, aquí un punto, me dibujo ahí, muchachos, un punto cualquiera. Ya, quiero verificar si ese punto justamente cumple con la presión admisible. ¿Cómo voy a sacar la posición? Mi centro de gravedad yo conozco, CG, centro de gravedad. Respecto a este punto, pues acá tengo, fíjate. Ahí está. He dividido en 4 partes mi losa, ¿no? Y este punto está dentro de este primer cuadrante. Segundo cuadrante. Voy a colocarlo si quieres. 1, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y ahí está mi centro de gravedad, justo al centro de la geometría de la losa. Entre este punto, que he dibujado ahí, un círculo, pues va a tener una distancia respecto al centro de gravedad. Llámale X barra. Y respecto al eje Y, respecto al centro de gravedad, pues va a tener una distancia de posición, Y barra. Y eso es lo que pasa con cualquier punto de la losa. Si quiero agarrar un punto del tercer cuadrante, ya, respecto al eje Y, va a tener una respectiva distancia, y respecto al eje X, va a tener una respectiva distancia. Si manejas aquellos puntos dentro del primer cuadrante, este es mi primer cuadrante, muchachos, este es mi primer cuadrante, ¿sus valores de esas posiciones serán positivas? Sí, son todos los puntos dentro del primer cuadrante, tendrán posiciones
positivas, tanto X como Y. Si estoy manejando del segundo cuadrante, ya. Aquí ya cambia. La posición X, pues esa va a ser negativa, pero la posición Y va a ser positiva, ¿no? Estoy dibujándole mal. Negativa. La posición, según el eje Y, pues va a ser positiva. Si manejo el tercer cuadrante, peor todavía, ambos valores negativos, o tercer cuadrante, perdón, ambos valores negativos. Cuarto cuadrante, según el eje Y, va a ser negativo, y según el eje X, positivo. Entonces, a eso llamamos el posicionamiento de cualquier punto. Y lo que me dice que es que yo compruebe para cada punto, en este caso, para cada columna, todas las columnas van a tener su propia ubicación. Yo conozco. Hija de, ya no quiere volver atrás. Ya. Entonces, lo que yo no conozco entonces es, o lo que yo conozco es la ubicación de estas columnas, pero respecto al centro de gravedad, ¿no? Ya, suponete, quiero hacer la verificación para esta columna. Respecto al centro de gravedad, ya. Gráficamente, yo sé dónde se encuentra la ubicación, sé que todo esto hasta el borde de la columna es pues L medios. Menos 0.20, ya tengo la posición Y. En el eje X para esta columna, pues, ya. Sé que está aquí, sé que todo esto es XG, ¿no? Hasta el centro de gravedad, y la distancia que está hasta el borde de la columna es 20 centímetros. Entonces, XG menos 20 centímetros, pues eso es X base. Ya. Este X, cuando yo meta la presión, pues tiene que ser negativo. Y Y va a venir con signo positivo. Listo. Eso es, muchachos. De esa manera. De esa manera, entonces. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Ya? Yo he analizado para los puntos más críticos. ¿Cuáles serían los puntos más críticos, compañeros? Esta esquina. No en la columna siquiera. Su máximo punto va a ser aquí. Aquí, justo. Miércoles, lo voy a cambiar de color. Aquí, justo, ahí. El punto máximo, donde las distancias son máximas. Después, acá. Acá. Y acá. En esas 4 coordenadas. Si cumplen para esas 4 coordenadas, entonces para los demás, de hecho que cumple. Entonces, para el primer punto, ¿cuánto vale X barra? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale X barra? ¿Y cuánto vale Y barra? Para este primer punto, pues si estoy hablando del centro de gravedad, pues sé que es hasta ese punto al borde. Esto es B medios y esto será L medios. Y para cualquier punto va a ser lo mismo, la misma distancia, solo que voy a analizar. Si quiero analizar este segundo punto, pues la distancia X barra va a ser negativo, con lo que yo voy a meter a mi ecuación, y Y barra voy a meter con signo positivo. Si analizo este tercer punto, voy a agarrar X barra negativo y Y barra también negativo. Si analizo el cuarto punto, voy a agarrar X barra positivo y Y barra negativo. Ahí está, muchachos. Ahí bien claro dice en la teoría que ustedes tienen que hacer la verificación para todas las columnas. Y además de eso, ya para las columnas más que todo. Tienen que hacer esa verificación de presiones para todas las columnas, ¿no? Para todas las columnas tienen que hacer la verificación.
Ya les he demostrado cómo tienen que calcular estos términos. Yo en este caso yo no estoy calculando para ninguna columna, sino estoy calculando para los puntos más críticos, que vendrían a ser, pues, esos vértices de la losa. Sus distancias, ahí está, como tengo. Listo, entonces me voy acá. Fíjense, ahí está. Para la primera posición, lo que les había dicho, del primer cuadrante, positivo, 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 positivo. Ahí está. Sé que es B medios, ahí está, positivos. 620 y 720. Listo, acá tengo, ahí está, la resultante R, la dimensión en base, 1, este más, ¿de dónde viene? Ah, ya, de la posición. Como estoy manejando los dos términos positivos, por esas razones positivo. Ahí está, 12 veces multiplicado por la excentricidad en Y, multiplicado por la posición en Y, ahí está. Dichos valores estoy reemplazando nada más, dividido entre L al cuadrado y todo eso. Fíjense que para el máximo valor que serían ambos positivos, me sale esto. Entonces, comprueba, porque me dicen que la capacidad admisible es 1.2 y este valor me sale apenas 0.831. Cumple. Para el otro vértice, cuando X es positivo y Y negativo, teniendo el mismo valor, ahí está mi presión. Cumple. Para cuando ahora X más bien es negativo y Y es positivo. Cumple. Y cuando es ambos valores negativos, ahí está, también cumple. Entonces, lo que ustedes tienen que verificar es para cada columna. Para cada columna tienen que verificar que cumpla que la presión. Pero bueno, si cumple para los 4 vértices, pues de hecho que va a cumplir para las columnas, ¿no? De hecho que va a cumplir para las 4 columnas. Y listo. Entonces, lo que aquí no se muestra es eso, ¿no? Dice consecutivamente encontrar la capacidad de punto en algunos puntos, ¿no? Y aquí un hito encuentra, ni siquiera algunos. Un hito. Y comprueba. Dice, listo. Listo, muchachos, ahí está. En la antigua inscripción, lo mismo. Para un punto y listo. Pero entonces lo que ustedes hagan es lo siguiente. Verificar para los 4 puntos críticos. Si cumplen para los 4 puntos críticos, entonces de hecho que va a verificar para los demás puntos, ¿no? Porque están dentro. O sea, si te vas al máximo, todos los puntos intermedios que estén dentro, entonces pues van a verificarse. Ya. ¿Qué sigue luego? El paso 3. Ya estamos acabando. El paso 3, que el objetivo, ¿cuál es? Calcular H. ¿Ya? Ahí está. Calcular H. Ahí está. Paso 3, calcular H. ¿Qué tipo de columnas tienes? Esquina, borde, central. ¿Cuáles son mis secciones de columnas? Esquina 60 por 60, borde 40 por 70 y central 80 por 80. ¿Listo? ¿Cuáles son los perímetros críticos? Para una esquina, ahí está. Será este término más este término y todo sumado eso me da esto. Para columna de borde, ya. Será sumar estos 3 perímetros. Y ahí está, la suma me da eso. Para columna central, ya. Columna central hay que sumar las 4 caras. Ya. Y su perímetro es este. Ahí está, fácil. Aquí no hay mucho criterio. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál es la condición mínima? Me dicen que esto, la capacidad de corte última de esas fuerzas, en este caso de mayoración, sean menores a la capacidad de resistencia de corte del concreto. Y como condición mínima yo hago que
esta cortante última sea igual a la cortante del concreto. Porque hay varias formas de obtener la altura de la losa. Veamos aquí. Miren cómo calcula la altura de la losa acá. En la antigua ascripción, miren, dicen asumiendo D igual 95. Y seguramente está verificando. Él directamente seguramente verifica. Calcula la capacidad de corte última, como se está dando este valor de él. Entonces puede determinar el perímetro crítico según el tipo de columna. Y entonces puede calcular esta capacidad de corte última. Puede calcular. Entonces luego verifica con la capacidad de corte del concreto, que vendría a ser esto. Entonces, si le comprueba, listo. Ah, ya, ya no. He asumido bien. Ahora verificaré para la columna de borde. Ahora verificaré para la columna de central. Entonces, una forma es asumiendo ese valor, ¿no? Pero yo no parto de eso. Mejor, ¿por qué no hacemos la condición mínima? Que dice que las capacidades de corte deben ser iguales. Entonces, lo que yo voy a relacionar es la capacidad de corte último con la capacidad de corte del concreto con una igualdad. Conozco la capacidad de corte del concreto y conozco la capacidad de corte último. La capacidad de la fuerza axial mayorada conozco para cada columna. Sí, ya. ¿Me has dado ese valor? Sí, te he dado. Aquí está. Ahí está. Para cada columna tiene su propia fuerza axial. 183.24, 181. El mayor siempre es la fuerza axial. Entonces, tienen este valor. El coeficiente de minoración. Corte, ¿cuánto? 0.75, un valor conocido. Perímetro crítico, allá, según el tipo de columna. Si estás analizando una columna de esquina, A más B más D. Si estás analizando una columna de borde, ahí está su propio perímetro crítico. Si estás analizando una columna, en este caso central, ahí está su propio perímetro crítico. Entonces cambia. Este valor cambia. Y multiplicado por el mismo peralte efectivo. Ahí está. Entonces, estos términos, al final de cuentas, si te das cuenta, el perímetro crítico, datos son la sección, pero el término del peralte efectivo, ese es el que justamente al hacer esta igualdad vamos a obtener, porque los demás datos pues son conocidos. Entonces, fíjense, aquí yo he igualado. Para la columna de esquina, ahí está. La fuerza axial de esquina dividido entre el coeficiente de corte, multiplicado por su propio perímetro crítico de esquina y multiplicado por ese peralte efectivo mínimo. Y eso es lo que va a cambiar. Según la fuerza axial, en este caso para columnas de borde, pues tendrá su propia fuerza de mayoración. Centrales, lo mismo. Su perímetro crítico va a cambiar según el tipo de columna. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo va a ser de igualar, calcular el peralte efectivo para cada tipo de columna. Ustedes tienen que hacerlo para todas las columnas. Para todas las columnas tienen que hacer. Si tengo acá 4 columnas de esquina, ya. Tengo que calcular la altura para esas 4 columnas. Si tienes 6 columnas de borde, ya, para las 6 columnas de borde. Si tienes 4 columnas centrales, ya, para las 4 columnas centrales. ¿No? De entre todas ellas, si tienes 4 columnas centrales, vas a tener 1, 2, 3, hasta 4 peraltes. ¿Cuál vas a escoger? El mínimo. No, ¿cómo pues el mínimo? El máximo. Porque el máximo, si comprueba para el máximo, entonces para los demás va a comprobar, ¿no? Lo mismo para el borde. Si tienes 6, entonces 6 peraltes efectivos vas a escoger. Entonces, de entre todos esos, vas a escoger el máximo. ¿Cuál será? Para la de esquina, de la misma manera, sus 4 peraltes efectivos. Vas a escoger el máximo. Entonces, para cada tipo de columna, vas a escoger el máximo de todos sus peraltes efectivos. Y luego haces la comparación de entre todos los peraltes efectivos, columnas de esquina, columnas de borde,
y columnas centrales, ¿cuál vas a escoger? El mayor, porque si escoges el mayor, de la misma manera te va a comprobar para los de borde, para los esquinas. No sé cuál será el mayor, puede ser que sea el de las esquinas, puede ser el que sea el de bordes, o puede ser que sea el de centrales. Eso tus cálculos te lo va a decir. Yo no te puedo decir ahorita tal va a ser el máximo, ¿no? Pero yo, como he hecho un cálculo, muchachos, como yo he venido haciendo un cálculo más profundo, entonces, acá he agarrado lo siguiente. Fíjense, he agarrado la fuerza máxima de esquina. Ahí está. La fuerza máxima de borde y la fuerza máxima de la central.